¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chacra TV Noticias. Estamos comenzando de esta manera una nueva ronda informativa aquí en la pantalla de Chacra Televisión, con 22 grados de temperatura, con humedad que está cerca del 90%. El cielo se encuentra parcialmente nublado. Calor que se siente, humedad que también está presente en la ciudad de Buenos Aires. En un ratito vamos a estar hablando de cómo va a continuar el tiempo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ahora es el momento de conocer estos títulos destacados de la jornada. Encefalomielitis equina confirman el primer caso en humanos en el norte de Santa Fe. Según informaron desde el gobierno santafesino, el paciente evoluciona favorablemente porque la enfermedad fue constatada rápidamente y se desarrolló como un caso leve. El gobierno de Mendoza pide rever el aumento de las retenciones al vino. Mendoza reclamó por la decisión de excluir a la vitivinicultura del beneficio de las retenciones 0% y mantener una alicuota del 8% para su comercio exterior. Confiscan vinos argentinos que ingresaron de contrabando a Brasil. La Policía Federal de Brasil confiscó centenares de botellas de vinos argentinos de alta gama que habían sido ingresados de contrabando desde la República Argentina y que se vendían a la mitad del precio del mercado. Se informó oficialmente los 5 allanamientos ordenados por la justicia de Campos de Goytacazes, interior de Río de Janeiro, donde fueron realizados por la Policía Federal y la Receita Federal, el órgano de recaudación fiscal brasileño. Y vamos a comenzar con nuestra habitual recorrida por los mercados para ver cuál fue el comportamiento que tuvieron en la última rueda de operaciones del día de ayer. Muy bien, y empezamos a recorrer los mercados, lo que tiene que ver con las monedas. Última rueda de operaciones del día de ayer y así podemos ver qué sucedió con el mercado, donde se mantuvo prácticamente en las mismas condiciones que el día anterior. Mientras se cotizaban las monedas, en el microcentro porteño también había un fuerte operativo policial para que se impidiera esa marcha que se realizó finalmente desde el Congreso de la Nación hasta la Plaza de Mayo. Bueno, fue un poquito más corto el traslado desde la 9 de julio hasta la Plaza de Mayo. Finalmente se realizó la marcha y finalmente el protocolo que había impuesto Patricia Bullrich quedó como desprolijo, porque las calles finalmente estuvieron cortadas prácticamente en toda la tarde del día de ayer. Pero nos vamos a los números. El dólar oficial en alza, 785 pesos con 18 centavos para la compra. En la venta, 841 pesos con 46 centavos. El dólar informal sostuvo su valor, 9.45 para la compra, 995 pesos para la venta. El dólar mayorista subió un poquitito, en la compra se ubicó en 800 pesos con 70 centavos, en la venta 803 pesos con 70 centavos. El euro en la compra 857 pesos con 74 centavos y en la venta 920 pesos con 85 centavos. Este fue el movimiento entonces que tuvieron las monedas en el día de ayer. Hay que destacar que fue una buena jornada para el Merval, luego de varias ruedas donde venía en forma negativa en el día de ayer. Bueno, hubo algunas acciones que treparon cerca del 10% y esto generó que el Merval tuviera una muy buena jornada. Por otro lado, el riesgo país se mantiene por debajo de los 1.900 puntos y esto también es lo que habrá que ir siguiendo de cerca, qué es lo que sucede con las reservas que se está haciendo el Banco Central y también monitoreando los valores, en este caso lo que tiene que ver con el dólar informal, teniendo en cuenta lo que se conoció al principio de esta semana, que fue
la baja de las tasas de interés en los plazos fijos. Veremos qué pasa a partir de las 10 de la mañana con las monedas cuando se reabra nuevamente el mercado. Cambiamos de tema y vamos a hablarte del tiempo. Te decía que estábamos con 22 grados de temperatura en estos momentos. Hemos dejado estos 20 grados ya atrás, que fue el inicio de la jornada, con el cielo que se encuentra algo nublado. Hacia la tarde con cielo parcialmente nublado. 27 será la marca térmica máxima, pero ante la humedad importante que estamos teniendo, es probable que tengamos entre 1 o 2 grados por encima de estos 27 en la sensación térmica. Hacia la noche, con cielo algo nublado y 22 grados de temperatura, estaremos cerrando esta jornada. ¿Y cómo seguirá el tiempo en los próximos días? Bueno, allí los vamos a ver. El día viernes con cielo parcialmente nublado, mínima de 18 grados, máxima de 27. El día sábado con cielo parcialmente nublado, 20 grados la mínima, 29 la máxima. Y atención porque la noche de Navidad tenemos cielo mayormente nublado. Hay una muy baja probabilidad de algunas lluvias. Yo te diría que esa probabilidad es prácticamente nula, es del 0 al 10%, 22 la mínima, 29 la máxima, así que aquellos que están decidiendo qué hacer con la mesa, si mesa adentro, mesa afuera le decimos desde aquí, desde la pantalla de Chacra Televisión. Abrimos nuestra ventana para ver lo que está ocurriendo allí en el centro neurálgico de la ciudad de Buenos Aires, donde en el día de ayer pudimos ver importantes movimientos, marchas, contramarchas, muchas policías, mucha gendarmería, había más policía que gente, pero bueno, finalmente las calles fueron cortadas, el protocolo quedó como algo desprolijo y en la noche, luego de los anuncios que se conocieron del presidente Milei, el protocolo aparentemente no funcionó porque hubo varias calles que se cortaron ante los cacerolazos que se sintieron, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires. 22 grados la temperatura en estos momentos y el cielo se encuentra parcialmente nublado. Allí también tenés nuestras redes sociales para que te vayas comunicando con nosotros en este ida y vuelta que te proponemos todas las mañanas desde la pantalla de Chacra Televisión. Y vamos a comenzar con el desarrollo de la información. Y atención, porque se conoció que hubo un primer caso en humanos de encefalomielitis equina en el norte de la provincia de Santa Fe. Según informaron desde el gobierno santafesino, el paciente evoluciona en forma favorable porque la enfermedad fue constatada rápidamente y finalmente se desarrolló como un caso leve. En medio de las acciones que está desarrollando el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria para frenar lo más rápido posible los casos de encefalomielitis equina, se conoció el primer contagio en un humano en la República Argentina. Ocurrió en el departamento de General Obligado, esto es en el norte de la provincia de Santa Fe, donde se presentó una persona con síntomas y se comprobó que se trataba de un caso de encefalitis equina del oeste. La rápida atención en el hospital Olga Stucchi de Risi, allí en Reconquista, permitió que se desarrolle como un caso leve y el paciente está evolucionando favorablemente, así lo indicó el gobierno santafesino a través de un comunicado. De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, es el primer caso en humanos luego de más de 2 décadas sin registro, ya que las últimas detecciones fueron allá por el año 1983 y el año 1996. Se confirma entonces el primer caso de encefalomielitis equina en la provincia de Santa Fe. Muy bien, y bueno, finalmente en el día de ayer se conoció
el decreto que se tenía guardado abajo de varias llaves. Finalmente el presidente Javier Milei anunció 30 de las desregulaciones que había anunciado de un paquete de 330 que fueron enviadas al Congreso de la Nación. Lo decía de esta manera. Argentinos, hoy es un día histórico para nuestro país. Después de décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia y anomia, hoy comenzamos formalmente el camino de la reconstrucción. Desde que asumimos hace tan solo 8 días hábiles, hemos estado enfocados en intentar contener la enorme crisis que heredamos. Para eso, diseñamos un plan de estabilización de shock que comprende un programa de ajuste fiscal, una política cambiaria que sinceró el tipo de cambio al valor de mercado y una política monetaria que incluye el saneamiento del Banco Central. Estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para intentar disminuir los efectos trágicos de lo que puede ser la peor crisis de nuestra historia, producto de décadas de gobiernos que han insistido con recetas fracasadas. Porque como dijimos durante todos estos meses, el problema no es el chef, sino la receta. Esas ideas que fracasaron en la Argentina son las mismas ideas que han fracasado a lo largo y a lo ancho del planeta. Porque allí, donde se intentaron, han sido un fracaso en lo económico, han sido un fracaso en lo social, han sido un fracaso en lo cultural y encima le han costado la vida a millones de seres humanos. Esa doctrina, que algunos podrían llamar izquierda, socialismo, fascismo, comunismo, y que a nosotros nos gusta catalogar como colectivismo, es una forma de pensamiento que diluye al individuo en favor del poder del Estado. Es el fundamento básico del modelo de la casta. Es una doctrina de pensamiento que parte de la premisa de que la razón de Estado es más importante que los individuos que componen la nación, que el individuo solo es reconocido si se somete al Estado y que por lo tanto los ciudadanos le debemos pleitesía a sus representantes, la casta política. Es decir, que los individuos no son sino un medio para los fines del Estado. Es una forma de ver el mundo que consiste en la creencia de que un grupo de hombres, los políticos, son superiores al resto de los individuos y que por lo tanto deben ser ellos quienes rijan los destinos de sus compatriotas. Una doctrina que parte de la idea de que un grupo de burócratas sentado en una oficina pueden planificar la vida de millones de seres humanos, considerando sus deseos, capacidades, preferencias y circunstancias. Es una doctrina que considera que los políticos, en consecuencia, son omnipresentes, omniscientes y omnipotentes. Es decir, que en esencia es una doctrina que considera que los políticos son Dios. Pues bien, nosotros hemos venido a decirles que los políticos no solo no son Dios, sino que son la causa de nuestros problemas. Son la causa de nuestros problemas porque durante décadas han defendido estas ideas empobrecedoras de las que hablamos mientras ellos se hacían cada vez más ricos. Porque es la implementación inclemente de estas ideas por más de 100 años lo que nos llevó poco a poco, peldaño por peldaño, al infierno económico que vivimos hoy. El proceso ha sido paulatino y en este camino nos hemos acostumbrado y tomado como normales intromisiones estatales que son la causa de nuestros problemas. El saldo es el país que recibimos, la peor herencia de la historia, un país con déficit consolidado de 15% del PBI, donde 5% del déficit es del Tesoro y 10% del Banco Central. Un país que gasta tanto que no le alcanza para pagarlo ni siquiera con la presión impositiva en blanco más alta del mundo. Un país sin reservas en el Banco Central y con su confianza crediticia destruida. Un país que ha emitido dinero por 20 puntos del PBI para financiar ese gasto público y que ahora, producto de esa emisión desenfrenada, enfrenta su peor crisis inflacionaria en 40 años. Un país que iba camino a estrellarse contra una inflación anual del 15.000% y que requiere un cambio de rumbo urgente para evitar el desastre. Ese cambio comienza hoy. Un aspecto central del fracaso de los últimos 100 años es la injerencia del Estado que ha tenido en la vida de los ciudadanos, de esa creencia de que los políticos son seres superiores
que deben regir los destinos de cada uno de nosotros, se desprende un andamiaje institucional que hace que nadie pueda trabajar, comerciar, circular o educarse sin el permiso de ellos. Mientras que en una sociedad libre todo está permitido, salvo lo que está prohibido, en una sociedad colectivista como la Argentina, todo está prohibido, salvo lo que está permitido por los políticos. En clara oposición al espíritu de nuestra Constitución liberal, que pretendía restringir el poder arbitrario del Estado en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los individuos. Durante los últimos 100 años, los políticos se han ocupado de expandir el poder del Estado en detrimento de los argentinos de bien. Esta expansión del Estado ha venido acompañado de la mayor destrucción de riqueza de un país en lo que se tenga registro. Nuestro país, que a principios del siglo XX era la primer potencia mundial, a lo largo de los últimos 100 años se ha visto enfrascado en un ciclo interminable de crisis que todas tienen en sus orígenes la misma causa, el déficit fiscal. De hecho, de los últimos 123 años, en 113 de ellos hemos tenido déficit fiscal, y de las 22 crisis que los argentinos sufrimos en nuestra historia, 20 han tenido origen fiscal. Pero como la clase política no ha querido atacar nunca la causa de nuestros problemas, han recurrido sistemáticamente a la deuda, la emisión monetaria o la suba de impuestos para paliar este déficit. La consecuencia de esas decisiones es que la Argentina es el máximo defaulteador serial del mundo. Le hemos quitado 13-0 a la moneda, hemos destruido 5 signos monetarios, hemos tenido 2 hiperinflaciones sin guerras y tenemos la presión impositiva en blanco más alta del mundo. Lo que debe entenderse es que el problema es el déficit y que las soluciones a las que los políticos recurren, lejos de arreglar el problema, lo empeoran. La utilización de la deuda como mecanismo continuo de financiamiento del déficit y el inevitable default, lo que produce es el incremento del riesgo país, la suba de la tasa de interés, la caída de la inversión y finalmente salarios reales miserables. La emisión monetaria, como haya sido demostrado teórica y empíricamente, es la única causa de la inflación, que es un impuesto regresivo encubierto que entorpece la señal de precios, destruye la inversión y el poder adquisitivo de los argentinos. El aumento indiscriminado y continuo de impuestos atenta contra el derecho de propiedad de los argentinos, contra el ahorro, la inversión y en consecuencia genera también salarios reales miserables. Para solucionar los problemas que causan los distintos mecanismos con que los políticos intentan financiar el déficit, en vez de afrontar la causa, que es el déficit fiscal, los políticos introducen regulaciones, controles de precios, cepos, trabas burocráticas y normativas que violan la libertad y el derecho de propiedad de los argentinos, entorpecen el cálculo económico y destruyen la generación de riqueza. En consecuencia, el Estado en su conjunto se ha vuelto una máquina de impedir el comercio, el trabajo, la producción, el ahorro, la inversión, la generación de riqueza, el crecimiento económico y fundamentalmente la libertad. La consecuencia de ello es que Argentina es un país donde el 50% de la población está por debajo de la línea de la pobreza. Más de 10% de la población es indigente en un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión impositiva sobre el sector agropecuario del 70%, el Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. El empleo privado está estancado en 6 millones de puestos de trabajo desde hace más de una década. El PBI per cápita es 15% inferior al del 2011. Un tercio de los trabajadores formales son pobres. Tenemos una tasa de desempleo baja, pero que se explica con empleo precario y salarios reales miserables. Y 6 de cada 10 chicos entre 0 y 14 años son pobres. Quiero detenerme un segundo en esta cifra que acaban de escuchar. 6 de cada 10 chicos de entre 0 y 14 años son pobres. Esa es la tragedia que estamos viviendo, producto de un modelo político y económico que atenta contra la libertad. Nada es más importante que revertir esa tendencia trágica que hipoteca nuestro futuro y por eso nuestro foco en la importancia del capital humano como motor del crecimiento económico. Pues bien, hoy damos el primer paso para terminar con el modelo de la decadencia. En el día de hoy he firmado un decreto de necesidad y urgencia para comenzar a destrabar este andamiaje jurídico e institucional opresor que ha destruido nuestro país.
Como nuestro modelo económico, a diferencia de todo lo que se ha hecho en los últimos 100 años, ataca el déficit, que es la causa de nuestros problemas y no las consecuencias del mismo, podemos comenzar hoy a destrabar todas estas regulaciones que pretenden aportar soluciones pero solo generan problemas. El decreto de necesidad y urgencia que estamos presentando hoy tiene por fin comenzar el proceso de regulación económica que la Argentina tanto necesita para poder comenzar a crecer. Entre muchas reformas, el decreto incluye: 1. Derogación de la ley de alquileres para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea. 2. Derogación de la ley de abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos. 3. Derogación de la ley de góndolas para que el Estado deje de entrometerse en las decisiones de los comerciantes argentinos. 4. Derogación de la ley del compre nacional que solo beneficia a determinados actores del poder. 5. Derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía para evitar la persecución de las empresas. 6. Derogación de la ley de promoción industrial. 7. Derogación de la ley de promoción comercial. 8. Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas. 9. Derogación del régimen de sociedades del Estado. 10. Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. 11. Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino. 12. Reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional. Desde el día de hoy queda prohibido prohibir las exportaciones. 13. Derogación de la ley de tierras para promover las inversiones. 14. Modificación de la ley de fuego. 15. Derogación de las obligaciones de los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera. 16. Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola. 17. Derogación del Sistema Nacional de Comercio Minero y el Banco de Información Minera. 18. Autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas. 19. Implementación de la política de cielos abiertos. Muy bien, allí parte de los anuncios entonces en la noche de ayer del presidente Javier Milei, y habrá que ver punto por punto cuáles son las ampliaciones de estos títulos que leyó el presidente Milei, que quedan de alguna manera derogadas. Llama la atención cuando habla de los políticos, cuando ahí hay muchos políticos, y habla de una casta política que hace tiempo habló de 40 años. Bueno, vemos algunas caras que hacen 40 años que justamente forman parte de lo que critica el presidente Javier Milei. Pero mientras tanto, hubo algunas protestas luego de estos anuncios, hubo cacerolazos en varias partes de la ciudad de Buenos Aires, también en varias partes de la República Argentina, donde se podían escuchar las protestas, la indignación de mucha gente vamos a ver algunas imágenes de ese cacerolazo que teníamos presente en la noche de ayer, que siguieron en el Congreso de la Nación hasta tarde, ¿no? Cerca de la 1 de la mañana, 2 de la mañana, seguía la gente allí en el Congreso de la Nación, luego de conocer y ir escuchando de qué se trataban estos anuncios. Javier Milei anunció en estas principales medidas que empezarán a regir a partir de mañana, cuando se sancione el DNU de desregulación del Estado, que contará con más de 300 reformas centrales, entre ellas, como escucharon, la ley de alquileres, la ley de abastecimiento, la ley de góndolas, que esta ley finalmente tampoco nunca se había puesto en marcha, y el Observatorio de Precios, y de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas. Sin embargo, este paquete de medidas todavía puede ser rechazado tanto por la justicia como por el Congreso. El Poder Judicial tiene la potestad de no aprobar artículos de los decretos si considera que van en contra de otros derechos o si son inconstitucionales. Por el lado del Poder Legislativo hay un camino que debe recorrer el DNU dentro del Congreso, donde los diputados y senadores definirán si aprueban o rechazan las medidas
del Ejecutivo. Cada uno de los DNU promulgados por el Poder Ejecutivo deben tener un paso previo por el Congreso a lo largo del proceso, donde los legisladores analizarán si aprueban o no la medida, mantendrán fuerza de ley. El jefe de gabinete, en este caso, Nicolás Posse, debe enviar en los próximos 10 días el decreto a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que está conformada por 8 diputados y 8 senadores, cuyos nombres todavía deben definirse. Luego, la comisión debe elevar un dictamen que cuente con la firma de la mayoría absoluta de sus miembros a ambas cámaras. También dentro de los próximos 10 días, en este dictamen, la bicameral deberá expedirse sobre la validez o invalidez del decreto y sobre la procedencia formal y la adecuación de las bases de la delegación al plazo fijado para poder estar dentro del ejercicio. Una vez que ingrese a cada cámara, los diputados y los senadores únicamente tendrán la posibilidad de aprobar o rechazar el DNU. No hay instancias de suspensiones, agregados o cualquier tipo de modificación a la norma. La aceptación o el rechazo del decreto debe contar con el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes. Si ambas cámaras rechazan el DNU, este pierde validez de forma permanente. De todos modos, en el periodo que comprende la promulgación del decreto hasta el final de su tratamiento en el Congreso, mantendrá la vigencia como si fuera una ley más. Veremos entonces, hay algunos abogados constitucionalistas que dicen que es anticonstitucional esta cantidad de derogaciones a través de un DNU y que tendría que pasar por el Congreso de la Nación. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Volkswagen. Carne argentina. Carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar.
Cabezal desgranador Stripper G-Fast Ultra liviano. Duplica la capacidad de cosecha. Reduce a la mitad el consumo de combustible. Elimina las pérdidas de cola. Deja el rastrojo en pie, facilitando la siembra de segunda. Peines desgranadores de acero de alta resistencia a la abrasión. Bajo peso del cabezal realizado con componentes de fibra de carbono. Apto para la cosecha de trigo, cebada, centeno y arroz. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. DirecTV llega a todas partes, a la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña, porque DirecTV está donde estás vos y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Sele. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros. Un seguro que te la hace fácil. Muy fácil. Sembradoras Monumental. Tenemos un modelo a la medida de cada productor. Monumental, una nueva generación en sembradoras. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. ¿Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón? Hierbas serranas con cedrón. Incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060 www.ladulceseguros.com.ar. Sirigliano de Junín, ingeniería en ventilación, desde 1920, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado, productos de alta calidad y durabilidad, celdas de almacenaje y secado estático y modular, sistemas de aireación para silos y celdas. Sirigliano de Junín, Borges 1051, desde 1920, haciendo industria argentina. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Seguimos avanzando con más información, con todas las novedades que están ocurriendo en esta jornada. Y vamos a seguir hablando un poquitito más de este DNU que se conoció en el día de ayer, que fue anunciado por el presidente Javier Milei. Y empezamos a desgranar algunos puntos y el sector agropecuario debe ser un factor esencial para salir de la emergencia y para ello es necesaria una fuerte liberación de la actividad, dijo Milei en el anunciado. La frase forma parte de estos considerandos del decreto de necesidad y urgencia que anunció en la noche de ayer a través de la cadena nacional, según el gobierno, las bases para la reconstrucción de la economía argentina. De allí que nos sorprende que entre las leyes que se buscan derogar
o modificar a través del DNU. Hay varias que regulan actividades del campo y también de la agroindustria. Se torna imperioso acrecentar actividades productivas que permitan expandir la producción y reducir los precios de los productos, fomentando asimismo el desarrollo de las economías regionales, de manera de hacer realidad el plan federal que nuestros padres fundadores tuvieron en mente al sancionar la Constitución Nacional, añade el texto normativo firmado por Milei y también por sus ministros. En este caso, por ejemplo, uno de los sectores que tendría un beneficio sería el sector de la yerba mate. Como el primer punto a atacar que menciona el DNU, está una modernización del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que está previsto en la Ley 25.564, que lo equipare con el Instituto Nacional de la Vitivinicultura, focalizando sus actividades en las verificaciones de calidad. ¿Qué significa esto? Impedir su intromisión en un mercado competitivo, replicando así el exitoso modelo de la industria del vino que ha logrado una mayor inserción internacional. Vale recordar que actualmente el INIM es el que termina siempre definiendo el precio de la hoja de yerba mate, porque los industriales con los productores no logran ponerse de acuerdo. A partir de ahora se desprende que la idea es que el valor ya no esté regulado y sea de libre negociación entre las partes. En esa línea corresponde entonces derogar la ley 27.114 que impone limitaciones al fraccionamiento de la yerba mate, amplía el DNU. Esto promete ser uno de los tantos temas polémicos entre los planteados por la administración de Milei, ya que la producción de yerba mate es una de las más reguladas en cuanto a sus condiciones y una liberalización total es probable que genere múltiples reclamos en las zonas productoras tanto de emisiones como de corrientes. Por otra parte, el decreto ratifica lo expresado por Milei en relación que a partir de hoy está prohibido prohibir exportaciones. En concreto, lo que propone el Ejecutivo es una profunda reforma del Código Aduanero y la eliminación del registro de exportadores e importadores, toda vez que la Argentina es uno de los pocos en el mundo que requiere participar de un registro para exportar o importar, lo que crea barreras artificiales que solamente encarecen los productos con gran perjuicio para sus habitantes, así lo señala el DNU. Otra de las leyes referidas al agro son modificaciones relacionadas al campo, que es imprescindible efectuar modificaciones en la ley 9.643 que regula los certificados de depósitos y guardan. Es menester también derogar la ley 26.737 que limita el derecho de propiedad sobre la tierra rural y las inversiones en el sector. Varias industrias deben soportar el peso de una excesiva regulación, como ocurre con la industria vitivinícola, por lo que resulta adecuado también derogar la ley 18.600 de contratos de elaboración de vinos, la ley 18.905 de política vitivinícola nacional y la ley 22.667 que es de reconversión vitivinícola. Deben derogarse la ley 18.770 de régimen de entregas de azúcar para consumo en el mercado interno y la ley 26.736 que regula el mercado de pasta, celulosa y papel para diarios. En línea con esa eliminación de restricciones que limitan el ágil funcionamiento del sector agropecuario, es necesario derogar la ley 12.916 que crea la Corporación Nacional de Olivicultura, la ley 18.859 de envases nuevos y de único uso para productos destinados a la alimentación del ganado y la ley 19.990 de regulación de la actividad algodonera. Estos son algunos de los puntos importantes para el sector agropecuario y también para el sector agroindustrial que, están planteadas en las desregulaciones que ha presentado en la noche de ayer
el presidente Javier Milei. Muy bien, vamos a cambiar de tema y vamos ahora a una información importante para todos los productores que tiene que ver justamente con el tiempo. ¿Cuál será la cantidad de lluvias que tendremos en los próximos días? La humedad de los suelos, el comportamiento del Niño en esta cosecha que estamos tanto esperando. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La segunda seguros. Lo primero sos vos. Y en esta nueva semana, avanzando el mes de diciembre, acercándonos cada vez más al cierre del 2023, tenemos una proyección agroclimática para nuestro país y también para Brasil. A ver qué está pasando en el territorio del país vecino. Compartimos algunas condiciones. Empezamos por caso, empezamos por la República Argentina. Al comienzo de la perspectiva en nuestro país sigue la entrada de vientos fríos que acompañaron el paso del frente que hizo su recorrido los días precedentes. Al mismo tiempo que se producirán algunas lluvias, pero los vientos del trópico retornarán con rapidez y vigor, provocando máximas muy superiores a lo normal en la mayor parte del área agrícola, mientras solo la costa atlántica observará valores menos intensos gracias a la llegada de vientos marinos. A continuación, habrá un paso de un frente frío que traerá lluvias en la mayor parte del área agrícola, salvo el sudoeste de la región pampeana, el Paraguay, el norte de la región del Chaco y la mayor parte de la Mesopotamia, que observarán lluvias escasas. Junto con el paso del frente frío, llegará una masa de aire polar que se extenderá por todo el oeste, el centro y el sur del área agrícola, causando un descenso térmico tardío con mínimas bajo lo normal, pero sin lograr extenderse hacia el norte, que continuará registrando temperaturas sobre lo normal, es decir, mucho calor. Nos vamos a Brasil, donde la perspectiva empieza con fuertes calores, alta temperatura, su foco de mayor intensidad sobre el centro-oeste del Brasil, mientras el litoral atlántico registrará valores menos extremos gracias a la entrada de vientos marinos, también como ocurre en Argentina. Habrá precipitaciones con valores moderados a escasos en la mayor parte del área agrícola brasileña, salvo una franja de valores abundantes sobre el centro del país y algunos focos aislados. Al final de la perspectiva se producirá una entrada de vientos polares, provocando temperaturas mínimas bajo lo normal en los estados del litoral atlántico hasta Bahía, aunque no llegará esta condición al interior. Así está la proyección climática en este momento del mes de diciembre. Para comenzar el segmento en el programa de hoy vamos a ver cómo es el trabajo realizado por el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en función de los ensayos para los cultivares de trigo. Estamos en la estación experimental de INTA Reconquista. Es un sitio de evaluación de la red de ensayos de trigo, en la cual es coordinada por el INASE. Es una actividad que viene por protocolo, tenemos fechas de siembra, de acuerdo al largo de ciclo, son 4 fechas de siembra, primera y segunda ciclo largo y ciclos intermedios largos, después entrarán los intermedios cortos y los cortos, es decir, tenemos 4 fechas de siembra que va desde el 10 de mayo al 30 de junio. En esta campaña hay, por ejemplo, 66 cultivares comerciales. Eso varía de año a año. Entonces, ¿para qué nos sirve este tipo de información? Bueno, vemos en este ambiente la productividad que alcanza el cultivo de trigo y que es casi sinónimo de la adaptación que tiene a estas condiciones de ambiente extrapampeano. ¿Por qué es importante esto? Porque bueno, tenemos información que forma parte para la toma de decisiones de quién desea hacer trigo, cuándo sembrar, cómo sembrar,
Por ejemplo, unas cosas que se destacó hoy también es cómo varía la fenología del lugar de donde se obtuvo acá en el norte, pero es porque el desarrollo, las etapas que tiene el cultivo depende de temperatura. Entonces es muy distinto de allá de la provincia de Buenos Aires, donde se obtuvo, que de acá. Entonces eso es básicamente la importancia de este tipo de ensayos que hacemos y para qué serviría. Ya hay lotes que están siendo cosechados. Entonces, lo que dijeron los colegas de los lotes que ya están siendo cosechados, 1.500 kilos a 2.800. También volvemos al principio, digamos, esto de que supuestamente ya venía el Niño, no fue uniforme, hay zonas que realmente fue crítica y sigue siendo crítica el estado hídrico en general del cultivo. En un acuerdo conjunto entre los países de Chile y China, vamos a observar cómo es el trabajo de 20 estudiantes de nuestro país vecino que han viajado justamente hacia el continente asiático para trabajar en cambio climático. Dos representantes del grupo de 20 estudiantes chilenos de posgrado vivieron una pasantía en China durante un mes, en el marco del programa New Energy Talents, impulsado por la Fundación Encuentros del Futuro y por el fondo Wisher de Tianqi Lithium Corporation. Vislumbran esperanza en el desarrollo tecnológico chino para combatir el cambio climático. El estudiante del Máster de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Chile, Tomás Fábrega, fue parte de este grupo que viajó a China y destacó que los cursos en el país asiático fueron enfocados en gran parte a las energías renovables y el combate a la crisis climática. Me dejó con mucha esperanza, con la idea de que podemos ganar esta batalla contra la crisis climática con las soluciones tecnológicas que está trabajando China, a la escala que está trabajando China. Fábrega precisó que ir a China le dio otra mirada sobre la tecnología existente para combatir la crisis climática. Fuimos, por ejemplo, a la mayor fábrica de paneles solares. También fuimos a una fábrica futurista de autos eléctricos. Vemos que China está avanzando mucho para que se concrete la transición energética que el mundo necesita. Agregó que con esta experiencia evidenció que Chile tiene un gran rol que cumplir. También resaltó que enviar a 20 jóvenes a China es equivalente a un viaje al espacio, para destacar lo valioso de dicho programa. Fuimos embajadores temporales, nosotros los 20 muchachos y muchachas, y ahí pudimos mostrar lo que para nosotros es lo mejor del chileno y ellos nos mostraron lo mejor de China. Y eso siempre va a ser muy nutritivo, conocernos y aprender del otro. A su vez, el estudiante del Máster en Estudios Internacionales en la Universidad de Chile, Joaquín Sáez, explicó que en su viaje a China hizo una etnografía, de las más grandes que podría hacer. Todos los días teníamos actividades específicas a las que asistir, pero cada una de esas actividades tenía una particularidad que me permitía explorar cosas que en el tiempo en que lo hubiera podido hacer en otro contexto no habría podido, porque tuve acceso a espacios que de verdad que eran muy privilegiados, y esos espacios privilegiados fueron totalmente interdisciplinarios. Detalló que gracias al programa visitaron empresas, teatros, restaurantes y pudieron conversar con comerciantes y personas comunes en la calle, además de los profesores que tuvo en los cursos sobre la industria del litio que recibió. Ahora que nos hablan de litio, para algunas personas puede ser algo muy nuevo, para otros puede ser cambiar de producir cobre a producir litio. Es más que eso, es la oportunidad de generar un cambio donde dualmente estamos aportando al desarrollo económico del país, pero a la vez estamos siendo más comprometidos con el desarrollo sustentable. Y para lograr eso no se puede hacer solo, se necesita cooperar, se necesita transferencia de tecnología, se necesita apoyo, se necesitan formar personas capacitadas para entender eso. El estudiante de posgrado chileno remarcó que este tipo de programas representan el puntapié para una cooperación más compleja y enriquecedora. Para mí, la oportunidad de hablar del litio no es solo para hablar de otro tipo de elemento para producir energía, para producir baterías, sino es una oportunidad de cambio, una oportunidad de transformación y una oportunidad de confiar más en nosotros mismos para hacer un desarrollo sustentable y hacerlo posible. Sáez reflexionó que aún existe una brecha entre la comprensión del pueblo chileno sobre China y el estrecho nivel de intercambios comerciales y políticos entre los dos países. Por esto, espera que los intercambios sociales entre Chile y China alcancen el mismo nivel en el futuro. Este mes se realizó el cierre de esta primera versión del programa de intercambio.
Autoridades universitarias y representantes chinos resaltaron que estos estudiantes son embajadores de la lucha contra el cambio climático impulsada por ambos países. El programa New Energy Talents fue una pasantía para 20 estudiantes chilenos de posgrados que se realizó en Chengdu entre octubre y noviembre, donde recibieron formación sobre la cadena productiva de litio en la Universidad de Sichuan y sobre la cultura china. China y Chile tienen una colaboración fructífera en materia energética, incluida la industria del litio. Muy bien, estamos llegando al final de esta edición de Chacra TV Noticias, pero antes vamos a ver qué nos depara el tiempo con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Allí nos está anticipando que el día viernes tendremos el cielo parcialmente nublado, mínima de 18 grados, máxima de 27. Para el día sábado, cielo parcialmente nublado, mínima de 20 grados, máxima de 29. Y el día domingo, con cielo mayormente nublado, mínima de 22, máxima de 29 grados. Ahora sí, punto final para esta edición de Chacra TV Noticias. Les propongo a todos ustedes que nos sigan acompañando a través de toda nuestra programación. Por mi parte, nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Será hasta entonces. Que la pase usted muy bien. Chau, chau.